Bienvenidos. Cierra los ojos si lo deseas. Respira profundo. Hoy vamos a viajar al principio absoluto, antes del tiempo, antes de la luz, antes incluso de los dioses. Vamos al momento en que todo comenzó. Esta es la historia de Caos y Gea. El nacimiento del mundo. En el principio no había nada. Ni cielo, ni tierra, ni océano. Ni luz, ni oscuridad. No había arriba ni abajo, porque no existía el espacio. No había antes ni después, porque no existía el tiempo. Solo caos. Pero caos no era el desorden que conocemos hoy. No era destrucción, ni violencia, ni tormenta. Caos era el vacío primordial. El abismo profundo. La nada que lo contenía todo. Era potencial puro, un sueño infinito esperando despertar. Imagina un silencio tan profundo que nunca ha sido roto. Una oscuridad tan completa que nunca ha conocido la luz. Un espacio tan vasto que no tiene límites, porque no hay nada que limitar. Eso era caos. Y en ese vacío eterno, algo comenzó a cambiar. No sabemos cómo. No sabemos por qué. Quizá el vacío mismo deseaba no estar solo. Quizá el silencio se cansó de no ser escuchado. O quizá, simplemente era el momento. Del caos, lento como un suspiro cósmico, emergió la primera forma. La primera presencia. La primera existencia. Gea. Gea no llegó con estruendo. No hubo explosión, ni luz cegadora, ni trueno anunciando su llegada. Simplemente fue. De la nada surgió la solidez. Del vacío nació la forma. Gea era la tierra. Profunda. Vasta. Eterna. Ella era fundamento, el suelo sobre el que todo lo demás descansaría. Al principio, Gea era oscura. No había sol que la iluminara, ni luna que la acariciara. Pero no necesitaba luz para existir. Ella misma era presencia suficiente. Y comenzó a extenderse. Despacio, como quien despierta de un sueño milenario, Gea se desplegó en la oscuridad. Montañas surgieron de su cuerpo, altas y majestuosas, tocando el vacío que aún rodeaba todo. Valles profundos se formaron, silenciosos, esperando ser llenados. Y en las partes más hondas de su ser, nacieron los mares. Océanos sin luz, profundos como el misterio mismo. Gea podía sentir. Sentía el peso de las montañas en su espalda. Sentía el fluir lento del agua en sus venas. Sentía la quietud del aire inmóvil sobre ella. Y en medio de toda esa inmensidad, se sintió sola. Era la única forma en un universo sin forma. La única consciencia en el silencio eterno. Abajo de ella, solo había caos. A los lados,
Solo había vacío. Y arriba no había nada. Solo oscuridad infinita. Y Gea pensó, necesito algo que me cubra. Algo que me mire desde arriba como yo miro hacia abajo. Y de ese deseo, de esa necesidad profunda de no estar sola, Gea creó. De sí misma, sin unión con otro, Gea dio a luz. Y nació Urano. El cielo estrellado. Urano no era como Gea. Ella era sólida, pesada, tangible. Él era etéreo, vasto, inalcanzable. Gea era quietud. Urano era expansión infinita. Al nacer, Urano se extendió sobre Gea como un manto infinito. La cubrió por completo, del horizonte más lejano al horizonte opuesto. Y por primera vez desde el principio del tiempo, hubo arriba y abajo. Hubo cielo y tierra. Hubo orden. Cada noche, Urano descendía, y con su presencia cubrió a Gea completamente. Se fundían en la oscuridad. Tierra y cielo, materia y espacio, forma y vacío. Juntos formaron la primera unión divina. Y de esa unión, nacería todo lo demás. Pero esa es una historia para otro momento. Por ahora, detente aquí. Siente la quietud de Gea bajo ti. Siente la inmensidad de Urano sobre ti. Estás sostenido entre tierra y cielo, igual que todo lo que existe. Durante un tiempo que no puede medirse, porque el tiempo aún no fluía como ahora. Gea y Urano existieron en armonía. No había conflicto. No había ambición. No había miedo. Solo existencia pura. Gea sostenía todo con su firmeza. Urano lo abarcaba todo con su amplitud. Y en ese equilibrio perfecto, el universo descansaba. Imagina ese momento. Un mundo sin prisa. Sin deseo de cambio. Sin necesidad de ser más de lo que ya era. Tierra firme bajo los pies. Cielo infinito sobre la cabeza. Silencio profundo. Paz absoluta. Así fue el mundo, antes de que llegaran los demás. Antes de los titanes. Antes del conflicto. Antes de que el miedo naciera en el corazón de un dios. Pero todo eso vendrá después. Ahora descansa. Como Gea descansó en su primer momento de existencia. Como el caos descansa aún, sosteniendo todo desde el fondo del universo. Deja que tu cuerpo se hunda en la tierra. Deja que tu mente se expanda como el cielo. Y recuerda que tú también naciste del mismo misterio, del mismo silencio profundo, de la misma chispa que convirtió la nada en todo. Gea y Urano no permanecieron solos por mucho tiempo. De su unión nacieron hijos. Pero no eran hijos como los conocemos.
Eran fuerzas primordiales. Seres inmensos, antiguos, poderosos. Los primeros fueron los titanes. 12 en total. Océano, el mayor, señor de las aguas que rodean el mundo. Ceo y Crío, fuerzas del conocimiento y las estrellas. Hiperión, padre de la luz que aún no existía. Jápeto, ancestro de la humanidad futura. Tea, Rea, Temis, Mnemosine, Cebe, Tetis. Y los dos últimos, Cronos y Rea. Los más jóvenes. Los más callados. Los más peligrosos. Pero los titanes no fueron los únicos. Después nacieron los cíclopes. 3 gigantes de un solo ojo brillante en medio de la frente. Brontes, Estéropes y Arges. Trueno, relámpago y rayo. Ellos forjarían en el futuro las armas de los dioses. Y finalmente, los más terribles de todos. Los hecatónquiros. Gigantes de 100 brazos y 50 cabezas. Coto, Briareo y Gix. Su fuerza era inimaginable. Su apariencia, monstruosa incluso para los ojos divinos. Y cuando Urano los vio, sintió miedo. Urano miró a sus hijos. Y no vio belleza. Vio amenaza. Los cíclopes, con su ojo penetrante que parecía ver más allá del presente. Los hecatónquiros, con su poder descomunal, capaces de mover montañas con cada uno de sus 100 brazos. Incluso los titanes, tan vastos, tan fuertes, tan reales. Y Urano pensó, un día me superarán. Un día me desafiarán. Un día tomarán mi lugar. El miedo es una semilla oscura. Y una vez plantada, crece hasta convertirse en algo monstruoso. Urano tomó una decisión. Una decisión terrible. Tomó a los cíclopes, uno por uno, y los arrojó de vuelta al vientre de Gea. Los empujó hacia las profundidades de la tierra, a las cavernas más oscuras, donde nunca verían la luz. Luego hizo lo mismo con los hecatónquiros. Los encerró en el Tártaro, el abismo más profundo que existe, más profundo incluso que el inframundo. Y cada noche, cuando descendía para cubrir a Gea, presionaba con todo su peso sobre ella, para asegurarse de que sus hijos jamás salieran. Gea sintió el dolor. No solo en su cuerpo, donde sus hijos pugnaban por liberarse. También en su corazón de madre. Sentía sus gritos ahogados. Sentía su desesperación. Y con cada noche que pasaba, con cada abrazo de Urano que era en realidad una prisión, el dolor se convertía en algo más oscuro. Rabia. Resentimiento. Y finalmente, el deseo de venganza. Gea llamó a sus hijos titanes. Uno de ustedes debe liberarlos, dijo.
Uno de ustedes debe detener a su padre. El silencio fue largo. Océano, el mayor, bajó la mirada. Hiperión, el luminoso, guardó silencio. Jápeto, el pensador, no respondió. Todos temían a Urano. Todos, excepto uno. Cronos dio un paso al frente. El más joven de los titanes. No el más fuerte. No el más sabio. Pero sí el más paciente. Y el único dispuesto a hacer lo impensable. Yo lo haré, madre, dijo con voz tranquila. Gea sintió alivio y horror al mismo tiempo. Sabía lo que pedía. Sabía el precio de la libertad. Descendió a las profundidades de su propio ser. Y allí, en las entrañas de la tierra, donde el hierro y la piedra se funden, forjó un arma. Una hoz. No de metal brillante, sino de pedernal gris, duro como el destino mismo. Con dientes afilados como el odio acumulado durante eones. Se la entregó a Cronos. Esta noche, le dijo, cuando tu padre descienda, tú estarás esperando. La noche cayó. Como todas las noches desde el principio del tiempo. Urano descendió desde las alturas, cubriendo a Gea completamente. No sospechaba nada. ¿Por qué habría de sospechar? Él era el cielo. Él era eterno. Él era invencible. O eso creía. En la oscuridad, oculto en las sombras de una montaña. Cronos esperaba. Con la hoz en la mano. Con el corazón frío. Sin duda. Sin vacilación. Urano se acercó. Y Cronos actuó. Un movimiento. Rápido. Definitivo. Irreversible. La hoz cortó el aire. Y con ese corte, el cielo fue separado de la tierra. Para siempre. Urano gritó. Un grito que resonó en todo el cosmos recién nacido. Un grito de dolor, de traición, de incredulidad. Cayó hacia arriba, alejándose de Gea para siempre. Ya no podría tocarla. Ya no podría cubrirla completamente. Entre ellos ahora había espacio. Distancia. Separación eterna. Pero de la herida de Urano brotó sangre divina. Y donde cayeron las gotas, nacieron nuevas fuerzas. Sobre la tierra, de las gotas de sangre, surgieron las erinias. Las furias vengadoras. Alecto, Tisífone, Megera. Diosas de la venganza, nacidas de la traición misma. También nacieron las melias, ninfas de los fresnos. Y los gigantes, seres de guerra nacidos para el conflicto. Todo lo que nació de esa sangre llevaba la marca de la violencia primordial. Pero hubo una excepción.
La parte cercenada de Urano cayó al mar. Y el mar se agitó. Las olas se alzaron blancas como la espuma. Y de esa espuma, flotando suavemente hacia la orilla, nació Afrodita, la diosa del amor, de la belleza, del deseo, de la violencia, nació el amor. De la separación, nació la atracción. De la herida más profunda, nació lo más hermoso. Así funciona el universo. La luz nace de la oscuridad. La creación nace de la destrucción. Y el amor nace del dolor. Cronos se alzó victorioso. Los titanes lo aclamaron como rey. Liberó a sus hermanos del vientre de Gea. Los cíclopes y los hecatonquiros salieron de su prisión. Pero Cronos, en su astucia, no los dejó en libertad completa. Los volvió a encerrar. Porque había aprendido la lección de su padre. El poder se mantiene controlando a los que podrían desafiarte. Y así comenzó la Edad de Oro. La era de los titanes. Cronos se casó con su hermana Rea. Gobernaron juntos sobre un mundo que florecía. No había enfermedad. No había vejez. No había muerte como la conocemos ahora. El tiempo comenzó a fluir, porque Cronos era el tiempo mismo. Pero fluía lento, dulce, sin la prisa que vendría después. Todo parecía perfecto. Pero Urano, desde su exilio en las alturas, no había olvidado. Con su última fuerza, lanzó una maldición. Sus palabras cayeron sobre Cronos como gotas de veneno. Tú que me traicionaste, serás traicionado. Tú que mutilaste a tu padre, serás destronado por tu hijo. El ciclo que iniciaste, no terminará contigo. Cronos escuchó. Y en su corazón nació el mismo miedo que había destruido a Urano. Ese miedo lo consumiría. Ese miedo lo convertiría en monstruo. Ese miedo daría nacimiento a los dioses olímpicos. Así cayó el primer rey del universo. No por debilidad, sino por miedo. Y así se alzó el segundo rey. No por valentía, sino por hacer lo que nadie más se atrevía. El ciclo había comenzado. Padres contra hijos. Poder contra destino. Miedo contra inevitabilidad. Es el ciclo eterno de la vida misma. Lo que se alza, debe caer. Lo que nace, debe cambiar. Y lo que se aferra al poder por miedo, siempre, siempre, termina perdiendo aquello que más teme perder.